agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Mi bebé, mamá, por favor no llores. Solo es un año. Izuku se esforzaba al máximo por consolar a su madre, pero en secreto también quería llorar. Decidir seguir el camino de su madre como bruja había sido tan natural como respirar o parpadear, pero el año de ausencia lo ponía nervioso. Estar lejos de Inko durante más de unas pocas noches seguidas sería nuevo, y no era natural preocuparse por las nuevas experiencias. Pero era normal estar tan preocupado. Y de todos modos, sabes que te escribiré y llamaré cada vez que pueda, será como si realmente no me hubiera ido, pero lo harás, y no tendré a mi bebé aquí. Ay, ojalá no fuera necesario el año. Inko seguía jugueteando con sus cubiertos en lugar de comer, aún con lágrimas en los ojos. Y sin un familiar también. Mamá, todo irá bien. Y quizá encuentre un familiar allí. Al menos encontraré amigos. Así no estaré sola mucho tiempo, te lo prometo. Esto pareció ayudar a calmar a la mujer lo suficiente como para lograr que comiera, y eso solo ayudó a aliviar sus preocupaciones lo suficiente como para que pudiera terminar su propia comida y terminar su embalaje de último momento, ordenar sus cuadernos y decidir qué llevar. No pudo dormirse fácilmente esa noche. Volar. Era algo por lo que Izuku se había esforzado mucho, practicado hasta que pudo volar con la facilidad de un pájaro. Aún así, desde la habitación del edificio, Inko volvió a preocuparse, jugueteando con la chaqueta oscura que llevaba Izuku, su escoba, su mochila. Ten cuidado con los vientos rebeldes. Lo haré, mamá. Tendré cuidado. Y déjame saber dónde aterrizas, dónde te alojas, te escribiré en cuanto encuentre un lugar, lo prometo, y anoté algunas recetas de tus comidas favoritas y algunos remedios. Están en el bolsillo lateral de tu bolso. Izuku abrazó a su madre con fuerza, levantándole los pies del hormigón del techo. Los brazos de Inko rodearon a su hijo y lo apretaron con la misma fuerza. Te voy a extrañar, mamá. Yo también te extrañaré. Solo, ten cuidado, ¿quieres? Lo haré. Con un último abrazo, volvió a colocar los pies de su madre en el tejado y la soltó. Soltó un pequeño uf por el peso de la mochila que llevaba sobre los hombros y le sonrió a su madre, esperando que pareciera más seguro de lo que él se sentía, antes de subir a la cornisa. La sensación de que se le caía el estómago siempre lo tomaba por sorpresa, pero pronto era reemplazada por la sensación de ingravidez de elevarse, trepando por encima de los apartamentos y edificios de la ciudad, el lugar en el que había nacido y vivido toda su vida. Veamos, podría ir a otra ciudad, pero sería aburrido, probablemente me haría sentir más nostalgia de la que ya siento. El campo sería un verdadero cambio, pero no un lugar demasiado aislado. Bueno, quizás seguiré yendo por la costa y veré qué encuentro. Había pasado una hora, quizá dos, cuando Izuku vio un pequeño pueblo que pareció atraerlo. Una gran torre de reloj, una pequeña estación de tren, un bonito parque con una concha acústica pintada de blanco en el centro y calles adoquinadas que partían de las pocas carreteras principales pavimentadas. Los bosques rodeaban el pueblo, y algo pareció hacer clic en su cabeza. Este es el lugar. Con cuidado, comenzó a descender, sin prestar mucha atención a las miradas de los transeúntes, más concentrado en no caer sobre nadie. Después de todo, sería una pésima primera impresión. En cuanto sus pies tocaron tierra firme, comenzó a mirar a su alrededor. Disculpe, ¿es usted una bruja? Una voz grave sonó tras él, e Izuku se giró para encarar a quien hablaba. No esperaba ver al hombre rubio de aspecto frágil tan cerca, ni esperaba que la voz grave fuera la suya. Lo siento, no pretendía ser grosero. Ah, no. Izuku se apresuró a tranquilizarlo, haciendo una reverencia. No, solo intentaba orientarme. Sí, soy una bruja, estoy haciendo mi año fuera y. Ya hay una bruja aquí. ¿Puedo irme? Sí. No, rió el hombre, sonriéndole a la bruja nerviosa que tenía delante. No, ya no hay ninguna bruja aquí. Hace tiempo que no tenemos una. Toshinori Yaji, tengo una panadería cerca. Izuku vio una mano extendida, se enderezó rápidamente y la estrechó, sorprendido por el firme apretón del hombre. Midoriya Izuku. Encantado de conocerte, joven Midoriya. Hacía mucho tiempo que no hablaba con una bruja. Si no te importa, ¿te gustaría venir a mi panadería a responder algunas preguntas? Te invito a comer. El estómago de Izuku rugió ruidosamente, aceptando la oferta para él. La panadería estaba escondida en una calle lateral, tranquila, pero con la suficiente afluencia como para que Izuku se diera cuenta de que había más gente de lo que uno podría pensar.
El hombre, Toshinori, lo condujo a una pequeña mesa en un rincón, dejándose caer pesadamente en la silla con un leve gemido de alivio. Ya no me desplazo como antes. Tuve que contratar ayuda para mantener la panadería. Mirio es simpático, es un buen chico, pero echo de menos los tiempos pasados, tosió levemente antes de continuar. Bueno, eso no viene al caso. Así que, joven Midoriya, dijiste que eres un brujo. Entonces este es tu año fuera. Sí, señor, asintió Izuku, antes de agradecerle en voz baja al rubio musculoso que se acercó a la mesa para servirles un plato de sándwiches. Ah, ¿es ese Mirio-san? Sí. No es brujo, pero tiene un par de amigos que sí. Recuerdo que cuando uno se fue un año, el pobre Mirio se enfadó muchísimo. Así que, eso es más o menos lo que sé ahora mismo. No sé si ha cambiado desde, bueno, mamá dice que no ha cambiado mucho. La tecnología ha avanzado, pero aparte de eso, dice que todo sigue igual que cuando se fue de casa con una bolsa, un caldero y su gato. Estaba muy preocupada por si yo también encontraba un sitio, pero creo que si no hay ninguna bruja aquí a la que pueda molestar, quizá me quede. Es bastante diferente de la ciudad, pero no tanto como para no saber cómo moverme. Izuku asintió, antes de ceder finalmente a las exigencias de su estómago y adentrarse en la comida. El primer bocado tentativo se convirtió rápidamente en devorar el primer sándwich y enseguida en tomar el segundo, para deleite de sus compañeros. Ahora solo necesito encontrar un sitio donde quedarme, y lo demás debería encajar fácilmente. Bueno, el alojamiento debería ser sencillo, dijo Mirio con voz animada y una sonrisa radiante. ¿Hay alguien en ese apartamento de atrás, Toshinori? No, desde que te mudaste. Quizás necesite una limpieza, y no es un lugar grande, pero si quieres quedarte, joven Midoriya, es todo tuyo. ¿Qué? No, no podría quedarme ahí sin poder pagar el alquiler o algo así. Protestó Izuku apresuradamente. Bueno, me vendría bien una ayudita en la panadería algunos días, sugirió Mirio. A veces, la hora punta del almuerzo puede ser bastante agobiante, y últimamente hemos recibido pedidos bastante grandes de restaurantes locales. Tener a alguien que atienda la caja unos minutos mientras saco más pan del horno me vendría de maravilla. Toshinori asintió y luego le hizo un gesto al otro hombre como diciendo bueno, ahí tienes. Además, me gustaría hacerte más preguntas, si estás dispuesto a responderlas. Como dije, hace bastante tiempo que no tenemos una bruja aquí, y puede que tenga algunas cosas confusas. Mejor pregúntale a alguien que lo sepa, así mi curiosidad no puede herir a nadie si recibo información errónea de alguien que no sabe de qué habla. Cuando me lo plantean así, entonces, acepto. Muchas gracias a ambos. Haré todo lo posible. Lo primero era conseguir comida y artículos de limpieza, algunos de los esenciales para llevar una casa, y si una taza con el logo de su serie favorita de héroes entraba entre sus esenciales, bueno, era asunto suyo. Era lo mínimo indispensable y, francamente, Izuku sentía un nuevo respeto por su madre por haberlo criado sola después de ver lo caro que era alimentar a una sola persona. Pero para cuando terminó de limpiar la mayor parte del pequeño apartamento sobre la residencia de Toshinori, sintió una satisfacción que no estaba seguro de haber sentido antes. Descubrir qué quería hacer consigo mismo, eso fue un poco más difícil. Las pociones nunca habían sido su fuerte, eso había sido más de su madre. La adivinación tampoco era buena opción, al igual que algunos de los encantamientos más sencillos. Una vez conoció a un niño cuya madre era muy hábil con los encantamientos, encontrando la manera de infundir confianza y belleza en la ropa que diseñaba, pero eso ciertamente no era algo que él pudiera hacer. En definitiva, Izuku estaba bastante seguro de que se le daba bien volar y aprender cosas que la mayoría consideraba estúpidas o inútiles y. Eso era todo. Toshinori había dicho que necesitaba tener más confianza en que lo que le gustaba leer y los hechos que le quedaban grabados no eran estúpidos, que demostraba un profundo cariño por lo que recordaba, pero una cosa era decirlo y otra hacerlo. Sentarse en la panadería, intentando averiguar qué podía hacer, en qué sería bueno, se estaba volviendo un poco frustrante. Tal vez no debería haber decidido ser bruja, suspiró una tarde, justo después de que terminara la avalancha de gente que buscaba un almuerzo rápido. ¿De verdad lo decides tú? Tamaki dijo que no era tan fácil para él elegir como se esperaba, preguntó Mirio, mientras llenaba otra bandeja con pan fresco para los clientes después del trabajo. O sea, mamá no se habría molestado si hubiera decidido no seguirla. Creo que fue pura suerte que obtuviera sus poderes de bruja, de hecho, considerando que dice que mi papá era asalariado. ¿Eh? ¿Entonces no eres bruja en ambos bandos? Pensé que debías serlo.
No. Es solo una peculiaridad genética, creo. Como cuando eres rubia. Mirio parecía estar asimilando la idea, e Izuku supuso que su amigo Tamaki debía de ser de padres brujos para que el aprendiz de panadero estuviera tan convencido. Finalmente, asintió, más para sí mismo que para cualquier otra cosa. Quizás eso sea lo que hagas. Investigar la historia y la genética de las brujas y descubrir cómo funciona. Tendría que ser bueno en ciencias para eso. Aún así, la idea hizo reír a Izuku, y sintió que la preocupación empezaba a disiparse. Quizás una historia de brujas, probablemente podría. ¿Cómo se decidió tu amigo por su talento? Siempre se le han dado bien las ilusiones, así que simplemente lo aprendió y experimentó con ello. Gana mucho dinero en fiestas, pero no es de fiesteros. Generalmente hace cosas que no requieren ser el centro de atención, pero probablemente trabajaría bien en la empresa si no sintiera la necesidad de usar su magia. Mirio suspiró. Aunque me gusta ver su magia. A veces hace pequeñas cosas por mí si se lo pido, pero sé que siente la presión de ser perfecto y es estresante. ¿Te pasa alguna vez? Izuku no podía decir que alguna vez lo hubiera hecho, y negó lentamente con la cabeza. Mamá siempre aceptaba lo que quería hacer. Intenté hacer pociones como ella y encantar cosas como su amiga, pero eso no era para mí. Y mamá siempre decía que estaba bien, y que algún día encontraría mi propio talento. Algo que solo yo pudiera desarrollar, algo que pudiera hacer y que me hiciera feliz. Pero creo que sus padres podrían haber sido como los de Tamaki-san, así que decidió que no sería así. Supongo que no hay mucha diferencia entre unos padres brujos y unos padres no mágicos, suspiró Mirio de nuevo antes de darle una palmadita a Izuku en el hombro. Bueno, hablando de eso, ¿te importaría hacerme un favor? Y así fue como Izuku se encontró sobrevolando el distrito comercial de la ciudad, buscando un tejado amarillo específico en un edificio bajo y achaparrado, rodeado de estructuras de cristal y hormigón ligeramente más altas. No debería haber sido tan difícil de encontrar, pensó, sujetando con cuidado una bolsa de papel de la panadería contra su pecho y guiando su escoba por las corrientes de aire. Y entonces, allí estaba, el edificio que Mirio había descrito, y en la acera de enfrente, una mancha oscura con un traje claro. Izuku aterrizó, saltando de la escoba justo delante del hombre. ¿Señor Tamaki? El hombre asintió, con una expresión distante pero sin sorpresa. Soy yo, dijo finalmente en voz baja, e Izuku enseguida se dio cuenta de que su mirada no era distante, sino nerviosa. Eres el nuevo compañero de trabajo de Mirio, ¿verdad? Isamu. Izuku, que poco le faltaba. Sonrió antes de ofrecerle la bolsa al hombre. Mirio quería que te dijera que te extrañaba almorzar hoy, y espera que esto te sostenga hasta la cena. ¿Qué quieres que prepare? Tamaki parpadeó lentamente ante la bolsa, o quizás ante el torrente de palabras de la enérgica bola de pelusa frente a él, antes de tomarla con cautela. Lo que él quiera hacer está bien, yo me conformo con cualquier cosa. Mira, me advirtió que ibas a decir eso y dijo que necesitaba que te decidieras para poder comprar comida de camino a casa. Me dijo que no me fuera hasta que decidieras algo. Eso fue lo que finalmente iluminó la expresión de Tamaki, y una especie de exasperación cariñosa se apoderó de su rostro. Sí, eso suena a él, un takoyaki estaría bien, hace tiempo que no lo como. Su voz se fue apagando al mirar dentro de la bolsa, notando el recipiente dentro. Oh no. Parece que me hizo un takoyaki para almorzar. Ah, eso es lo que estaba haciendo. Me lo pregunté cuando vi el pulpo. Supongo que entonces, si no le va a molestar, no me importaría un poco de pasta con almejas, pero puedes decirle que eso es solo si no cree que sea demasiado. Izuku asintió y volvió a subirse a su escoba, flotando un momento. Se lo diré, pero no creo que le importe si es una molestia. Por cómo habla de ti, no creo que ninguna petición tuya le moleste. Un placer conocerte, Tamaki-san. Por favor, pasa pronto por la panadería. Me gustaría mucho hablar con una bruja que ya ha cumplido su año fuera. Me vendrían bien todos los consejos que pueda conseguir. Y dicho esto, se fue volando, dejando a Tamaki en la acera viéndolo remontarse hacia el cielo azul, una mancha oscura contra las nubes. Al día siguiente, antes de que empezara la hora punta, Mirio le dio las gracias a Izuku. Tamaki dijo que hiciste un gran trabajo llevándole el almuerzo. Dijo que el té que había dentro todavía estaba caliente y que nada se había derramado ni parecía estar dañado, como ha ocurrido con otros servicios de reparto. No fue problema, me alegré de hacerlo, dijo Izuku, y se dio cuenta de que realmente había sido feliz volando.
Habían pasado varios días desde la última vez que pudo hacerlo, y volver a estar en su escoba le había dado la sensación de respirar. Espero que no te importe, pero anoche durante la cena tenía algunas preguntas sobre ti. Le he hablado un poco de ti. Mirio volvió a las bandejas de pan, empaquetando algunos que eran bastante populares para prepararse para la afluencia de gente. Le comenté que no estabas segura de lo que podías hacer, y me dijo que vuelas muy bien. Dijo que a veces es una de las cosas más difíciles de dominar para las brujas, pero vuelas con naturalidad. Te preguntó si tal vez has considerado un servicio de reparto aéreo. Piénsalo. No tienes que lidiar con el tráfico ni las luces de la calle cuando vuelas, así que ya eres más rápido que alguien que va en coche o en bici. Encontraste su edificio, y eso es algo con lo que he tenido problemas. Si le he pagado a alguien para que lo llevara a comer, y además le he dado la dirección y el nombre de la empresa. Y pareció que le caíste bien. Dijo que parecías una buena persona con una buena cabeza. O sea, no tienes por qué aceptar ninguna de nuestras sugerencias, pero tengo que estar de acuerdo con él. La fiebre empezó antes de que Izuku pudiera decir nada más, pero se encontró considerando la idea mientras cobraba a la gente y charlaba con algunos mientras esperaban a que les prepararan sus pedidos. ¿Un servicio de reparto aéreo, de verdad sería algo que la gente querría? La novedad podría atraer a algunos clientes, pero ¿sería sostenible? No habría muchos gastos generales, pensó. Ya tenía una escoba y un plano de la ciudad. ¿De verdad podría hacerlo? Cuando le planteó la idea a Toshinori después del cierre de la tienda y el hombre lo invitó a cenar esa noche, el hombre mayor se mostró entusiasmado. Podríamos proporcionarte un teléfono y un espacio en el mostrador para un blog de notas y los precios. Conozco a alguien que podría hacerte un cartel para colgar en la puerta, y sé que varios clientes vienen específicamente a verte. Les encantaría saber que haces entregas a domicilio. Seguro que hablarían maravillas de tu servicio. Pero quiero decir, ¿crees que la gente seguiría usándolo después de que se le pase la novedad? Preguntó Izuku, llevando los platos al fregadero para lavarlos. Aunque Toshinori le dijera que no tenía por qué hacerlo, iba a lavar los platos para agradecerle la comida. Su madre no había criado a un gorronero. Mirio dijo que hiciste un mejor trabajo que algunos de los mensajeros con los que ha tratado. Fuiste rápido, la comida estaba en perfectas condiciones y le caíste bien al joven Tamaki. Es difícil alcanzar ese nivel, que Tamaki te quiera. Te recomiendo que lo intentes. Si no funciona, al menos podrás decir que lo intentaste. Pero cuando funcione, diría que has encontrado tu nicho. Izuku no mencionó el cuándo, como si fuera una conclusión inevitable que tendría éxito en esta aventura, pero descubrió que la idea le gustaba cada vez más a medida que avanzaba la velada. Montar un negocio propio requería mucho más de lo que Izuku había imaginado, pero después de un par de meses, pudo escribirle con orgullo a su madre y contarle que, ni siquiera después de un cuarto de año de ausencia, parecía haber encontrado su nicho, y además, estaba siempre ocupado. Muchas veces, esto significaba que salía a repartir cuando la hora del almuerzo estaba a tope, pero Toshinori le restaba importancia, afirmando que la panadería atraía más clientes tal como estaba y que, mientras tuviera un asiento, podía atender la caja sin problemas. Puede que no pueda levantar las bandejas ahora, sonrió cuando Mirio e Izuku se disculparon, pero no estoy tan débil como para no poder presionar las teclas de esa caja registradora todavía. Así que una tarde, al regresar de una entrega, vio a un hombre de uniforme azul, con un paquete en la mano y con aspecto bastante nervioso, hablando con Mirio. Izuku. Qué oportuno. Hay un trabajo para ti. ¿Un trabajo? Preguntó, mirando confundido a los dos hombres. El hombre mayor, uniformado, llevaba el logo de una empresa local de paquetería en el pecho y la gorra, y una expresión de preocupación y vergüenza en el rostro. ¿Puedo aceptarlo? Si no puede, no le entregarán esto, y me daría pena que eso pasara. Conozco a la señora que lo envió y me disgusta la actitud de su exmarido hacia ella. Eso despertó la curiosidad de Izuku, quien extendió la mano para tomar la pequeña caja del hombre. ¿Qué pasó? El hombre miró a su alrededor, como si temiera que lo atraparan, y luego se inclinó un poco para contar su historia. Así que llevé este paquete a la dirección indicada, ¿sí? Y cuando toqué el timbre para entregarlo, me contestó un hombre de unos 40 y tantos con cara de estar siempre enfadado. Miró la dirección del remitente y dijo que su hijo no lo aceptaría, que se lo devolviera al remitente. Cuando le dije que era el paquete de su hijo y que prefería que lo llamara para entregárselo, me cerró la puerta en las narices.
Me gritó que su hijo no estaba en casa y que no aceptaría correo de ella. La señorita Rei siempre fue muy amable, tuvimos un par de clases juntos en el colegio, y odio la idea de que su hijo no reciba nada de lo que ella envió solo porque su padre es, bien. No te preocupes, yo me encargo. ¿Necesito una firma o algo? Si no te importa. Vuelvo mañana, no tienes idea de cuánto te lo agradezco. Y así, el hombre salió corriendo, con la campanilla sonando tras él. Izuku miró el paquete, murmurando el nombre para sí mismo antes de mirar a Mirio. ¿Todoroki Shouto? ¿Lo conoces? Lo conozco. Estaba unos años por debajo de Tamaki y de mí en la escuela. Creo que tiene tu edad, de hecho. Un chico muy callado, bastante reservado. Conociendo a sus hermanos, seguramente era por su padre. Por eso le pedí a ese tipo que te esperara aquí. No me gusta que no solo sea grosero con alguien que hace su trabajo, sino que aísle a su hijo de su madre. No, la verdad es que no puedo darte una idea de dónde estaría. ¿Sabes qué aspecto tiene? Eso sí que puedo. Te costará no verlo, de hecho, tiene el pelo medio y medio. Blanco por un lado, rojo por el otro. Mirio se pasó el dedo por la mitad de la cara como para mostrarle la raya del pelo, e Izuku asintió antes de salir de la tienda, con la caja metida en la mochila que Toshinori le había regalado. Si era un solitario en la escuela cuando Mirio lo conoció, probablemente no ha cambiado tanto en solo, ¿qué? ¿3 años? Entonces, ¿a dónde iría alguien si quisiera estar solo? Eso llevó a Izuku a investigar en la biblioteca, no, en una librería local, no, e incluso en el parque central de la ciudad, por allí tampoco. Las principales zonas que se le ocurrían ahora eran un desastre, así que pensó un poco más. Había unas colinas bonitas cerca de la costa, recordó. Y en todo el tiempo que pasó volando por la ciudad, no vio mucha gente. En la playa, sí, había un grupo de gente que iba los fines de semana a limpiarla de la gente que iba entre semana y no la dejaba, y siempre había algunos barcos en el agua. Pero las colinas cerca de la costa... Así que ese era su próximo destino, decidió, y giró su escoba hacia ellos. Y efectivamente, en la colina más alta, bajo un gran árbol, estaba sentado un chico con el pelo mitad y mitad. Tenía que ser Todoroki-kun, o al menos eso esperaba. Tuvo cuidado al guiar la escoba hacia el otro, intentando no asustarlo demasiado. Disculpe, gritó alegremente. El otro chico se sobresaltó, volviendo sus ojos de otro color, uno rodeado por una cicatriz, hacia él. ¿Puedo ayudarte? ¿Eres Todoroki Shouto? ¿Sí? El chico no parecía muy seguro al principio, pero se aclaró la garganta y asintió. Sí. De nuevo, ¿puedo ayudarte? Tengo una entrega para ti, de hecho, ¿podrías firmar aquí, por favor? Izuku rebuscó en la bolsa que tenía a su lado y sacó una tarjeta y un bolígrafo pegados a una pequeña pizarra, dejando que el chico firmara. Un paquete para ti. No pensé que fueras a la siguiente prefectura. Debe ser incómodo ir en escoba, murmuró Shouto mientras aceptaba la caja. Izuku seguía merodeando, aunque el último comentario lo hizo aterrizar. La verdad es que no, ya estoy acostumbrado. Pero no voy a otras prefecturas, lo siento. Solo hago entregas locales. Entonces, ¿cómo conseguiste esto? Izuku resumió rápidamente la historia del repartidor, sin pasar por alto la leve mueca de disgusto que se dibujó en el rostro de Shouto al enterarse de la brusquedad con la que su padre lo había rechazado. Me lo imagino. Apuesto a que lleva meses escribiéndome y él, convenientemente, ha perdido todas sus cartas. Que lo haya dejado no significa, uff. Siento que hayas tenido que hacer esto, no debió ser fácil encontrarme. No me importó. Izuku se encogió de hombros, sonriendo con naturalidad. Me gusta volar, así que no estuvo tan mal. Aunque, si no te importa mi curiosidad, me gustaría ver qué envió. Era tan ligero que temía que se lo llevara el viento. Shouto se sentó junto al árbol y sacó una pequeña navaja del bolsillo para cortar la cinta adhesiva de la caja. Las solapas de la tapa se abrieron en cuanto se abrieron, y dentro había un papel doblado y algo suave y amarillo brillante. Una carta, murmuró Shouto, antes de sacarla y leer el contenido en silencio. Una sonrisa se dibujó en su rostro al leer el texto, e Izuku no pudo evitar mirarlo fijamente. No parecía tener muchos motivos para sonreír, pero eso era desgarrador, de una forma que Izuku no podía expresar con palabras. Después de todo, tenía una sonrisa tan bonita. Gracias. La silenciosa gratitud de Shouto hizo que Izuku temiera haber dicho eso último en voz alta, pero resultó que Shouto le estaba agradeciendo por traer el paquete. Se mudó allí hace unos 6 meses, y me preguntaba cómo estaría.
Parece que todo está bien. Me alegra oír eso. Pero, ¿qué? Ah, esto. Preguntó Shoto, inclinando la caja para mostrar el suave objeto amarillo. A mamá le gusta tejer. Dijo que usó las medidas de mi hermano mayor para hacer esto, así que podría quedarme un poco grande, pero espera que me guste. Sacó el objeto y reveló que era un cardigan, amarillo brillante y de lana suave. Sin decir palabra, Izuku recuperó la caja vacía, la metió en su bolso y Shoto se puso el suéter. Como su madre temía, le quedaba un poco grande al delgado adolescente, pero se arremangó y sonrió. Qué curioso, justo estaba refrescando. ¿Qué te parece? Se ve muy bonito, se nota que le puso mucho cariño, sonrió Izuku, suave como la lana en el torso del otro. Pero, no estoy seguro del color. El amarillo es su favorito. Creo que también lo es para mí. Pero tienes razón, no creo que este color me convenza mucho. La pareja se quedó en silencio un momento antes de empezar a reír, y el sonido resonó por las colinas que los rodeaban. Gracias de nuevo, debería haberte preguntado tu nombre, lo siento. Está bien, soy Midoriya Izuku. Midoriya Izuku, ese no suena como un nombre muy de bruja, bromeó Shoto. Ah, ¿y qué crees que es un nombre de bruja? Bromeó Izuku, esperando ponerlo nervioso y ver qué cara pondría. El otro pensó un momento antes de encogerse de hombros. Bueno, ahí me tienes. Creía haber oído hablar de una bruja que se mudó al pueblo hace poco, pero no sabía si creerlo. Entonces, ¿todas las brujas reparten el correo? No, esto es parte de mi año fuera de casa. Se supone que debo ir a un lugar nuevo y buscar mi propia manera de ayudar. Volar simplemente me resulta natural. La idea de volar le hizo darse cuenta. ¡Ay, no! He dejado el mostrador tanto tiempo que seguro tengo varias entregas esperándome. Espera, un segundo, ¿cuánto te debo? Preguntó Shoto, pero Izuku negó con la cabeza. No puedo deberte nada. Te vi sonreír y me dejaste entrometerme y ver qué te envió tu mamá. Con eso me basta. Izuku se montó en su escoba rápidamente, a punto de irse cuando Shoto extendió la mano para llamar su atención por última vez. ¿Dónde trabajas? Papá es el alcalde, pero no mencionó ninguna nueva empresa últimamente. Oh, trabajo en la panadería Toshinori. Ha sido muy amable al dejarme instalarme allí y ayudarme. Izuku sonrió, antes de que pensar en cuánto tiempo había estado ausente lo aterrorizara de nuevo. Seguro que se pregunta dónde estoy. Mejor me voy. Entonces nos vemos allí mañana, dijo Shoto con un gesto decidido, antes de retroceder para dejar que Izuku se fuera volando. El chico no le dio demasiadas vueltas, volviendo a la tienda para atender varias entregas que, por suerte, fueron menos complicadas que encontrar al chico Todoroki. Además, Shoto no había hablado en serio sobre venir, al parecer era el hijo del alcalde. Seguramente tenía cosas más importantes que hacer que visitar a una bruja solitaria que dirigía un servicio de entregas. Pero al día siguiente, a la hora del almuerzo, allí estaba, todavía con su cardigan amarillo. Mirio le entregó su pedido, mirando el suéter con curiosidad. ¿Eso era lo que había en el paquete? Preguntó, recibiendo un asentimiento como respuesta. Vaya. Pensé que aún haría demasiado calor para un suéter. No, no está tan mal. Y aunque hiciera demasiado calor, no me importa. Mamá me lo preparó. Eso hizo sonreír a Mirio, una sonrisa más radiante que la suave curva de los labios de Shoto. Entonces es perfecto. Me alegra que lo hayas conseguido. Oye, Izuku, creo que ya no tienes prisa, ¿quieres tomarte un descanso? Izuku no discutió, se alejó de la caja y se sentó cerca de su parte del mostrador. Shoto se acercó a él, dejando el té y el pan yakisoba que había pedido en la mesa. ¿Así que no te metiste en problemas? ¿Por qué iba a hacerlo? Eso fue un desastre para mí, papá no tenía ni idea. Además, odia que me enfade con él. Últimamente he empezado a reprenderlo. Cuando tiene que afrontar sus propias acciones, se avergüenza y se va. Nadie más le responde, así que aquí estoy. Su hijo, Pepito Grillo. La idea hizo que Izuku soltara un bufido, y Shoto soltó una risita. Dale unos días y bastante gente me habrá visto con este cardigan, así que si no lo tengo en otoño, alguien estará haciendo preguntas. Entonces no podrá tocarlo. Es triste que tenga que ser así, comentó Izuku, pero el otro no pareció pensar mucho en ello, solo se concentró en su comida. Así es la vida con Todoroki Enji, por desgracia. Técnicamente, sigo siendo menor de edad y él era el único que legalmente podía quedarse conmigo cuando mamá era, bueno, después de que me hiciera la cicatriz. Y después del divorcio, aprovechó que he estado aquí toda mi vida para quedarse conmigo.
Pero mis hermanos se fueron. Bueno, dejando de lado a mi hermana, pero ella ya no vive con nosotros. Caray, ¿cuántos hermanos? 3. 2 hermanos y una hermana. Todos mayores. ¿Tienes alguno? Mamá dijo que yo era suficiente para ella. Eso hizo que las dos rieran de nuevo. Es difícil criar a una bruja, más aún cuando lo hace sola en la ciudad. Mamá dijo que enseñarme a volar fue lo más difícil. Aquí hay mucho espacio abierto. En casa no tanto. No tanto, confirmó Izuku. Se quedaron en silencio un rato, antes de que Izuku volviera a hablar. La verdad es que no esperaba verte aquí hoy. Bueno, supongo que todavía te debo una. No, te dije que estamos a mano. Y solo quería conocerte. Nunca había conocido a una bruja. Esos ojos grises y azules lo miraron, y Shouto sonrió. ¿Cómo es volar? Parece que no requiere ningún esfuerzo. Ya no, admitió Izuku. Es como, cuando despegas, sientes que el corazón se te cae a los pies, pero entonces algo lo atrapa y lo jala de vuelta al pecho. No puedo describirlo. No lo sé. Esa descripción me parece lógica. Cuando te vi escapar, me asusté un segundo, admitió Shouto, antes de volver a agachar la cabeza para concentrarse en su pan. ¿Y eres la única bruja del pueblo? Solo estoy practicando uno, confirmaron Izuku y Mirio al unísono. Ambos rieron, antes de que Izuku aclarara. El amigo de Mirio, Tamaki, también es brujo, pero no le gusta mucho hacer eso. Quería seguir los pasos de mi madre, pero no se me dan bien las pociones, así que, mejor volar. Después de eso, los dos charlaron de casi nada durante un rato, comparando principalmente la infancia en la ciudad con la de un pueblo pequeño, la educación, la vida adolescente promedio, cuando sonó el timbre y entró el repartidor. Izuku se puso de pie en un instante, detrás del mostrador, sacando el albarán de entrega firmado de entre las páginas de una libreta. Aquí tiene, señor, firmado y entregado. El repartidor miró a los dos chicos y suspiró profundamente. ¡Qué alivio! De verdad que no quería tener que devolvérselo. En el futuro, ¿puedo enviar aquí los paquetes de mi mamá?, preguntó Shouto, mirándolo cuando Izuku chilló un que. Si papá no acepta la entrega mientras estoy fuera o en clase, preferiría que me los enviaran aquí. Sé que estarán a salvo con Izuku. No veo por qué no. Tendré que anotarlo en el sistema, y necesito otra firma de ambos, tú y Midoriya. El repartidor sacó un bloc de notas de su propio bolso. Para que nadie lo cuestione. ¿Dónde firmo?, preguntó Izuku, tomando un bolígrafo de su libreta y acercándose. Sinceramente, la última hora hablando con Shouto había sido una de las más agradables de su tiempo allí, y no le gustaba la idea de que Shouto no recibiera un paquete de su madre por culpa de su padre. Si hubiera estado en una situación así, donde no podía conseguir algo de su propia madre, bueno, Izuku no estaba seguro de qué haría después de llorar. La idea era demasiado dolorosa para pensarla mucho. Para cuando el repartidor se fue, con unos $, menos y 2 formularios firmados más pesados, ya se había acordado guardarle cualquier cosa a la madre de Shouto, junto con la promesa de visitarla al menos 2 veces por semana para recoger cualquier cosa. Aunque si uno le hubiera preguntado a cualquiera de los observadores del lugar, podrían haber dicho 2 cosas. En primer lugar, iba a ser más frecuente que 2 veces por semana. En segundo lugar, no iba a ser solo para ver si traía algún paquete. La campana sonó al entrar alguien a la panadería, e Izuku levantó la vista para ver a una chica de su edad, de pelo corto y castaño, y brillantes ojos marrones. No era a quien esperaba ver, pero aún así sonrió al verla acercarse. Hola, ¿cómo puedo ayudarle? Eres la bruja repartidora, ¿verdad?, preguntó, mirando alegremente el comedor y el pequeño rincón de Izuku en el mostrador. Una amiga me habló de ti. Dijo que puedes entregar casi cualquier cosa, donde sea, y en un abrir y cerrar de ojos. Ah, puede que haya exagerado. Solo puedo llevar una cantidad limitada en mi escoba. Ella dijo que le entregaste un regalo de cumpleaños de otro amigo, un enorme oso de peluche. Eso le despertó el recuerdo. El oso era tan grande que le costaba mucho mantenerlo a salvo, y había sido una de las pocas veces que se había alegrado de no tener un familiar que lo acompañara. La chica se rió, debió de poner alguna mueca, y apoyó la cadera en el mostrador para rebuscar en su bolso. No te preocupes, no te pido que me entregues algo así. Es un pequeño regalo, pero el destinatario está en las marismas cerca de la playa. Ah, entonces la excursión anual del club de biología es esta semana. Izuku y la chica se sobresaltaron. Ninguno había oído el timbre hasta que Shouto habló. La chica abandonó su búsqueda y se abalanzó para abrazar a la recién llegada, Todoroki-kun. Hace siglos.
Dejaste la escuela, y Momo no pudo decirnos mucho, solo que estabas bien, pero era complicado y griega. Uf. ¿Podrías haber intercambiado mensajeros con algunos de tus amigos antes de que te llevaran? Su regaño fue suave y afable, y Shouto no parecía tener mucha prisa por separarla, así que Izuku tampoco se movió. Fue una decisión bastante repentina. Papá decidió que me iría mejor con un programa de aprendizaje acelerado después de que se formalizara el divorcio. Oh no, eso debe ser lo que Momo quiso decir con complicado, te sacó porque está furioso porque tu madre finalmente se divorció de él. Espera, ¿no tienes edad suficiente para decidir con qué padre te quedas? Ochako, olvidas que es el alcalde. Tiene buenos amigos en puestos importantes, y la decisión oficial fue que fue culpa de mamá que me lastimaran. Como padre con custodia a largo plazo. Todo eso son tonterías legales por soy un imbécil y no quiero que el resto del mundo se dé cuenta porque la reelección podría ser complicada si lo hicieran. La inesperada maldición de la chica de cara dulce hizo reír a Izuku, más por la sorpresa que por otra cosa. Oh no, cierto, no sabes lo que pasó. No, él sabe casi todo, explicó Shouto. Probablemente no es que todos sepan que mi papá es un capullo, pero sí lo importante. Izuku, ella es Uraraka Ochako. Estábamos en la misma clase antes de que papá decidiera que necesitaba estudiar en casa. Son amigos. Entonces eso también te convierte en amigo mío. Llámame Ochako, ¿vale? Bueno, cuando ella le sonrió así, Izuku no pudo evitar aceptar. Siempre y cuando me llames Izuku, ¿de acuerdo? Algo cruzó por el rostro de Shouto, pero solo por una fracción de segundo antes de volver a su expresión cautelosa y neutral. ¿Entonces querías que te entregaran algo en las marismas? Eso devolvió a Ochako a su misión original y volvió a rebuscar en su bolso. Bien. Perdona, sé que está aquí, en alguna parte, ajá. El paquete que dejó sobre el mostrador estaba envuelto a toda prisa en lo que parecía un periódico viejo, pero tenía un lazo verde pálido alrededor. Le preparé algo a mi amiga, pero me equivoqué de fecha de inicio para la excursión del club de biología, y le vendría muy bien, bueno, parece un viaje bastante fácil. Izuku asintió, acordaron el precio y Shouto aceptó acompañar a la chica hasta que Izuku regresara. El día era cálido y soleado, pero la brisa salada que venía del océano era tan fresca que, al aterrizar y sentir el calor que contenían las copas de los árboles, se sorprendió. Parecía que el verano ya estaba a la vuelta de la esquina. Tendría que asegurarse de tener camisetas de manga corta. Disculpen, dijo cortésmente a un grupo de adolescentes que lo miraban con asombro, busco a la señorita Asuitsuyu. Esa soy yo, dijo una chica cercana, con una voz ronca que le recordó a una rana. La comparación no le parecía desfavorable, simplemente lo era. ¿Puedo ayudarle? Vale, perdón. Es una entrega para usted, de Ochako. ¿Puede firmar aquí, por favor? Sus dedos largos y delgados sujetaron el bolígrafo con cuidado mientras firmaba en el bloc de notas que le ofrecían, y luego aceptó el regalo. Me llevo el papel, si quiere. Eso estaría bien, gracias. Ya tenemos suficientes problemas con la basura en las marismas. La señorita Asui le devolvió el periódico, pero sujetó con cuidado la cinta, entrelazándola entre sus dedos antes de mirar lo que tenía en las manos. Una riñonera de lona resistente con un parche de nenúfar en una esquina. Lo arregló. Debió de estar ocupada, pero aún así lo hizo. Me dijo que se había equivocado con la fecha de inicio, sí, asintió la señorita Asui. Trabaja en los descansos con sus padres, que trabajan en la construcción. Le dije que no tenía que terminarlo rápido y que siempre podía conseguir uno nuevo, pero insistió. Metas de novia, murmuró uno de los otros adolescentes, captando una rápida mirada de la chica con aspecto de rana por su comentario. Izuku simplemente sonrió. Es muy amable, solo por los pocos minutos que llevo hablando con ella. Tienes mucha suerte. La suave palabra tranquilizadora pareció tranquilizarla, y la chica asintió con una amplia sonrisa apacible. ¿Estarás aquí mucho tiempo? 1 semana, 2 para mí. Normalmente me quedo un poco más que los demás, pero esta vez, quizá lo reduzca a 1 semana y media en lugar de 2. Por favor, no se lo digas, me gustaría darle una sorpresa. ¿Y puedo pedirte que le lleves algo? Puedo pagar cuando llegue a casa, si te parece bien. De todos modos, vuelvo. Con gusto lo haré gratis. No, no es justo. No es gran cosa, solo encontré algo que creo que le gustaría. La chica corrió a su tienda y rebuscó un rato antes de regresar con un libro delgado. Es una flor, solo la tengo guardada ahí. Guarda un pagaré a un lado y te lo pagaré cuando vuelva.
Ochako puede mostrarme dónde estás. Izuku quiso discutir, quiso decir que no le importaba llevarse algo tan ligero a cambio de nada, pero alguien llamó a Suyi y ella centró su atención en ellos. Supuso que no iba a ganar la discusión, así que volvió a subirse a su escoba para salir volando. Ochako seguía allí, charlando con Shouto mientras comían un pastel y bebían, así que pudo entregarle el libro enseguida. Y eso fue todo, otra entrega exitosa. Una semana y media después, la campana de la puerta volvió a sonar, seguida de la risa de una chica. Izuku levantó la vista y vio a Ochako de nuevo, pero esta vez con Tsuyu a su lado. Ah, ¿entonces volviste temprano? Sí, decidí que prefería llegar temprano a casa y disfrutar de las comodidades de la civilización en lugar de quedarme afuera bajo la lluvia pronosticada. Tsuyu sonrió ampliamente antes de extender la mano. ¿Cuánto te debo ahora? Te dije que no me importaba hacerlo gratis. Sí, no, eso es un pésimo negocio. Ochako negó con la cabeza, sonriéndole como si estuviera viendo jugar a su hermano menor. Eso es tiempo, un viaje y. Espera, ¿las escobas necesitan mantenimiento rutinario como las bicicletas? Ya lo creo, tendría sentido. La chica con aspecto de rana parecía pensativa. O sea, es un vehículo. Es un mantenimiento que hago yo mismo, y solo si vuelo en muy malas condiciones, además esta es una escoba nueva, aún así deberías cobrar. ¿Cuánto? Y entonces Izuku supo que había perdido. Aún así, Tsuyu pensó que le había cobrado de menos, hasta que Ochako mencionó que era más o menos lo mismo que ella. Y cuando terminaron su negocio, no se fueron, sino que se sentaron a almorzar cerca de su mostrador y lo acribillaron a preguntas sobre ser brujo, el año que habían pasado fuera y su vida antes de llegar allí. E Izuku descubrió que no le importaba la conversación. Disfrutaba viéndolos bromear e incluso a él, y todo el tiempo sentía que se reencontraba con viejos amigos a los que hacía tiempo que no veía. Cuando llegó la hora de irse, se despidieron con un gesto de la mano y prometieron volver en unos días a visitarlos. Izuku ya lo estaba esperando con ansias. Pasó el tiempo y el clima se volvió más fresco. Shouto volvió a usar su cardigan, ahora sobre mangas largas, y las hojas empezaron a cambiar de color. Toshinori empezó a ofrecer té caliente como bebida especial del día, y el aroma a pastel de manzana impregnaba el aire cuando entraba en la panadería por las mañanas. Voy a engordar, suspiró Izuku una tarde mientras miraba la caja registradora mientras Toshinori tenía una cita y Mirio se iba a almorzar. No creo que eso pueda pasar. La voz de Shouto era tranquila, con un sutil toque de diversión. Llevas demasiado tiempo huyendo como para que eso pase. Volar no quema calorías, Shouto. Su conversación se interrumpió cuando Ochako y Tsuyu entraron corriendo a la tienda, deteniéndose para pedir chocolate caliente y pasteles antes de unirse a los chicos. Hola, ustedes dos. Hola, dijo Ochako con una amplia sonrisa. ¿Estás ocupado este fin de semana? Soy libre, se ofreció Shouto. Estoy trabajando, como siempre, dijo Izuku con una sonrisa. Tómate un día libre, Izuku. El huerto a las afueras del pueblo está abierto este fin de semana. Ah, sí, las manzanas ya estarían maduras, ¿eh? Shouto tarareó, sonriendo ante la mirada confusa que Izuku le lanzó. Chico de ciudad, lo olvidé. Hay un huerto a las afueras del pueblo. Tienen manzanas en otoño, pero bayas en verano. Y puedes ir a recogerlas por muy poco dinero. ¿Fruta barata? En Japón, la dueña nos provee las manzanas, rió Toshinori mientras les traía los pedidos a las chicas. Les aseguro que no son baratas. Es más bien algo divertido que la gente hace aquí en otoño. Y te das cuenta de que la mayoría no quiere tantas manzanas como las que recogió, así que le sobran bastantes. Es algo que se puede hacer cuando las playas cierran por temporada, explicó Tsuyu. Para quienes quieren salir, pero no les gusta acampar o tienen poco tiempo libre. Es relativamente barato porque tú haces el trabajo. Lo barato sale barato. Declaró Ochako, inclinándose sobre la mesa. ¿Y bien? ¿Vienes? Ven con nosotros, será mucho más divertido. Izuku parecía inseguro, hasta que Toshinori le puso una mano delgada en el hombro. Tómate el día libre, muchacho. Trabajas tan duro que no te hará daño tomarte un tiempo libre de vez en cuando. Y con esto quedó decidido. Llegó el domingo por la mañana, e Izuku se apresuró a sacar el dinero que necesitaba de su alcancía y se puso sus típicos vaqueros y camisa oscuros. Quizás, una vez que terminara su año fuera, podría volver a usar otros colores además de las zapatillas rojas que usaba. Pero aún faltaban casi 7 meses para eso, y no se permitió pensarlo demasiado.
Toshinori lo despidió desde su asiento frente a su apartamento, saludándolo con la mano mientras el chico se alejaba volando hacia el huerto. Los demás acababan de llegar cuando aterrizó frente a un pequeño puesto rojo con un cartel que decía Cherry Pick Check-in. ¿Cherry Pick? También cultiva cerezas. Esa fue la primera cosecha cuando abrió, explicó Tsuyu. Ochako llevaba una hielera verde de paredes blandas colgada del hombro mientras se acercaba. Ochako también nos trajo algo de comer, así que podemos pasar el día aquí. ¡Qué inteligente! No, pensé en la comida, admitió Izuku. Solo iba a comer manzanas, replicó Shouto. Shouto, no puedes comer manzanas todo el día. Mírame. ¿Qué te llevarás a casa entonces? ¿Quién dijo que compartía con mi viejo? El grupo se acercó bromeando al puesto, donde una mujer de mediana edad se preocupaba por 3 grandes fanegas de fruta. ¿Están aquí para recoger el pedido?, preguntó al acercarse, antes de levantar la vista y desanimarse visiblemente. Disculpen, me equivoqué. ¿Vinieron a recoger, mejor dicho, orden?, preguntó Izuku, inclinando la cabeza con curiosidad. ¿Pasa algo? Oh, no es nada, solo por favor no te preocupes. Señora, soy una bruja repartidora, no puedo despreocuparme. Por favor, si puedo ayudar. Izuku, deberías tomarte el día libre, le recordó Shouto, pero no hubo una verdadera reprimenda. La mujer miró al chico y luego a la escoba que sostenía, y suspiró. Estoy esperando a un repartidor que debería haber llegado hace 10 minutos para recoger este pedido. Hay un restaurante en el pueblo que necesita estas manzanas para el especial de esta noche y han hecho un pedido urgente. Pero, su teléfono empezó a sonar antes de que pudiera terminar la frase, y contestó apresuradamente. Cherry Pick Orchard, soy Shizuka, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, supongo que no hay nada que hacer entonces. Llamaré al restaurante para avisarles. Gracias. Sí. Vale. Adiós. Señora, preguntó Izuku mientras colgaba el teléfono y permanecía en silencio. El camión se abrió y la pieza para arreglarla está agotada. No la traerán hasta mañana del pueblo de al lado. Tendré que llamar al chef. Puedo con ellos, declaró Izuku. Solo tengo que averiguar cómo meter 3 fanegas en una escoba. La mujer lo miró de nuevo y un destello de luz volvió a sus ojos. ¿De verdad puedes? Sí. Solo tengo que pensar en cómo hacer que esto funcione. ¿Tienes cuerda, una tabla resistente y quizás algunas cestas más profundas?, preguntó Ochako, y la mujer se apresuró a recoger los materiales. Tsuyu le dio un cuaderno y un bolígrafo, y Ochako rápidamente esbozó su idea. Llevar esas cestas de lasa no sería viable. Tendrías que hacer varios viajes y terminarías tirando manzanas por el camino. Pero, si podemos colgarlas de la escoba y tenemos algo más profundo donde colocarlas, además de un soporte en la base, podrás llevar las 3 cestas de forma segura. Eso podría funcionar. ¿Cómo? Así es como subimos las cosas a la azotea de los edificios en los que trabajamos, sonrió alegremente la chica. Cuando no queremos subir 9 kilos de tornillos para yeso o algo así por un montón de escaleras, instalamos un sistema de poleas para subirlo. El mismo principio, ¿no? Genial, dijo Shouto en voz baja, y la morena se pavoneó. Eso distribuiría el peso más uniformemente sobre la escoba y facilitaría su transporte. La mujer volvió corriendo con 2 cestas de plástico hondas, una tabla y un carrete de cuerda. Aquí tienes. Espero que esto sirva, se ve perfecto. Puede que pierdas un par de manzanas, pero no tantas. ¿Puedes flotar, Izuku? Ochako volvió su atención hacia la bruja, que se le había adelantado y flotaba a 1,5 metros del suelo. Las medidas no eran precisas, y para ser justos, a Izuku le preocupaba un poco que la cuerda se resbalara del tablero, pero Shouto también pasó una cuerda por las asas de las cestas y las ató a la escoba. No está perfecto, admitió, pero espero que aguante hasta que llegues y vuelvas. Les agradezco mucho esto, dijo la mujer mientras transferían las manzanas a las nuevas cestas. Puedo recuperar las cestas y la tabla en unos días. Pueden dejarlas ahí. Y si el chef les da alguna queja, recuérdenle que prometió enviar su camión. Ella le dijo rápidamente a Izuku el nombre del restaurante, Shouto le indicó la ubicación general y qué observar desde arriba, y con eso, Izuku despegó. El sol calentaba y la brisa era fresca, y realmente era un día hermoso para volar. Quería regresar con sus amigos pronto, pero no podía estar demasiado preocupado por tener que ir un poco más despacio para asegurarse de no perder muchas manzanas.
Al aterrizar, se alegró de descubrir que no solo no había perdido ninguna, sino que había logrado completar el vuelo en poco menos de una hora. Un hombre con una gorra blanca salió del restaurante, agitando las manos y gritándoles a los que estaban en la cocina. ¿Eres la bruja repartidora?, preguntó al ver a Izuku. Sí. La señorita Shizuka me pidió que le entregara las manzanas que pidió. Tomo debía conseguirlos. Dijo que su camioneta se averió y que la pieza no llegaría hasta mañana como muy pronto. El hombre dijo algo que Izuku no entendió, pero que se dio cuenta de que no era muy agradable, antes de gritarle a varias personas que regresaban a la cocina. Salieron 4 y cada uno tomó un asa de cada cesta, esperando a que Izuku desatara rápidamente las cuerdas de su escoba para llevárselas a la cocina. El chef pagó a Izuku y recogió la tabla y las cuerdas, murmurando todo el camino. Finalmente, Izuku pudo regresar a su día libre. El vuelo de regreso tardó menos, y cuando aterrizó, los otros 3 estaban sentados a la sombra del puesto, ayudando a repartir las cestas a los demás recolectores y a enviarlas. Izuku, ¿qué tal te fue?, preguntó Shouto al ver a la bruja. Izuku sacó el sobre con dinero de su bolso y se lo entregó a Shizuka, quien rápidamente lo contó y lo metió en la caja registradora antes de entregarles una cesta grande a cada uno. Señora, ¿no son estos? Gratis, declaró asintiendo. Hiciste una entrega increíble. Con ese dinero pude darles 2 de estas canastas a cada uno, y aún les debo más. Además de la ayuda aquí en el puesto. Gracias. Dijeron Ochako y Tsuyu antes de entrar corriendo. Izuku le devolvió la cesta a Shizuka con una sonrisa. Gracias, pero si a Shouto no le importa, las compartiré con él. No puedo llevar tantas manzanas en mi mochila, y él dijo que planeaba comerse la mayor parte de su botín. A Shouto no le importó, y la pareja entró en el huerto con un asa de la cesta cada uno. El día transcurrió tranquilo y divertido, e Izuku se encontró volando a las copas de los árboles para coger algunas manzanas, intentando dejar las que colgaban más abajo para quienes no podían volar. Para cuando la tarde empezaba a despuntar, las chicas tenían cada una cesta grande llena de fruta. Izuku había metido parte de la suya y de la de Shouto en su mochila, y Shouto tenía más de media cesta. Supongo que lo compartirás con tu papá después de todo, bromeó Ochako mientras salían. Ni hablar. Le voy a mandar algunos a mamá. Fuyumi también debería estar aquí mañana para que pueda tener el resto. Izuku iba a comer manzanas y pan de manzana durante días, pero descubrió que no le importaba. Le hizo pensar en sus amigos y en el día que habían pasado juntos. Mirio tarareaba villancicos desafinados en la radio, y afuera empezaba a nevar. Faltaba una semana para las vacaciones, e Izuku llevaba días entrando y saliendo de la tienda. Otros servicios de reparto también estaban muy ocupados, y las tarifas habían subido durante la temporada, pero Izuku mantuvo su tarifa constante. Había estado tan ocupado que ni siquiera había tenido oportunidad de ver a Shouto, bueno, si es que Shouto había venido últimamente. Tras la excursión al huerto, las discusiones entre Shouto y su padre habían empeorado. Al parecer, no le gustaba que Shouto hubiera optado por una clase que creía que debía tomar para optar por algo que le parecía más interesante. Las peleas habían empeorado con el paso del tiempo, y Shouto estaba progresando en el curso, más que en cualquiera de los otros que había tomado. Era raro que pasara un día sin que alguien informara de alguna pelea, palabras duras y acciones insinuadas. Shouto siempre decía que no le importaba, pero Izuku sabía, en cierto modo, que debía importarle. ¿Cómo iba a no importarle, después de todo? Llegaron más entregas, y el resto de la tarde la pasó volando de aquí para allá, entregando paquetes y más paquetes. Para cuando subía las escaleras hacia su apartamento, detrás de la panadería, Izuku estaba listo para irse a la cama y dormir, sin importarle la cena. El destello rojo y blanco lo detuvo en seco. ¿Shouto? Hola, Izuku. ¿Qué día tan ajetreado? Le castañeteaban los dientes, a pesar del abrigo abrigado que llevaba, y una maleta destartalada le servía de asiento. Izuku lo observó y se apresuró a abrir la puerta para hacerle pasar. Gracias, pensé que estaba cerrada. Podrías haberle pedido a Toshinori que te abriera, tiene una llave de repuesto. A mí tampoco me habría importado, se apresuró a decir antes de que el otro pudiera discutir. Mejor a que te congeles ahí fuera. No quería entrometerme. No pensé que la casa de una bruja sería tan... Simplemente di que estoy en quiebra y termina con esto. No iba a decir eso. Es acogedor. Miró a su alrededor, casi perdido, hasta que Izuku lo empujó hacia el sofá. Tuvimos otra pelea. Entonces es un día que termina en I, bromeó la bruja, intentando calmar la tensa situación que ya podía adivinar que se avecinaba. Me fui. Bueno. Eso fue otra cosa.
¿Izquierda? Dijo que si no me gustaba su casa, no tenía que quedarme. Así que me fui. No sé qué voy a hacer. Si voy con mamá, sé que solo le traeré problemas. Pero ya pensaré en algo, solo que, no quería irme sin avisarte. Shouto se dejó caer en el sofá, jugueteando con un botón suelto de la manga de su abrigo. Entonces no te vayas. Quédate aquí, ofreció Izuku sin pensarlo mucho. No es que no tenga espacio, y Toshinori probablemente estaría encantado de ofrecerte un trabajo para ayudar. Además, Mirio ha estado hablando de volver a estudiar negocios para poder asumir un papel más importante, lo que beneficiaría a todos. No sé cocinar. Pueden enseñarte. Si me enseñaron a hornear, también pueden enseñarte. Solo les causará problemas a todos ustedes, y podemos manejarlo cuando suceda. La voz de Izuku era firme. No había tenido el dudoso placer de conocer al padre de Shouto, y presentía que no lo disfrutaría cuando lo hiciera. Pero de ninguna manera iba a dejar que su amigo estuviera en la calle o inseguro de cuál sería su siguiente paso. No mientras pudiera ayudar. Mientras Shouto intentaba formular su siguiente argumento, y calentarse, Izuku dejó caer una de las colchas de su cama sobre los hombros del otro y se acercó a la estufa para preparar algo de comer. Para cuando la sopa estuvo caliente y las tostadas listas, aún no había encontrado argumento. En cambio, dejó la colcha sobre el sofá, se quitó el abrigo y se sentó a comer. Intentó argumentar en contra de que Izuku se quedara en la cama y durmiera en el sofá, pero Izuku fingió no oírlo y se quedó allí hasta que Shouto se rindió. El sofá era viejo y no muy cómodo, pero Izuku no iba a condenar al otro a sufrir dolor de espalda y torceduras de cuello. Toshinori ni siquiera se inmutó ante el nuevo arreglo cuando llegó al día siguiente con Shouto detrás. Simplemente saludó al chico y escuchó la breve y sencilla explicación antes de ofrecerle enseñarle a usar la caja registradora. Y así, Shouto se convirtió en parte de la panadería. Bueno, en una parte más importante que antes. No puedo seguir usurpándote la cama, protestó Shouto en Nochebuena, mientras comían pollo y escuchaban un programa de variedades en la radio. Esta había sido una discusión constante durante la semana que llevaba allí, y parecía que había espabilado al optar por cenar en lugar de antes de acostarse. Te vas a lastimar si no descansas de verdad. Soy mentiroso. Estoy descansando, insistió Izuku. Shouto solo arqueó una ceja, y fue suficiente. Ya estoy descansando lo suficiente. Pero no es bueno, insistió Shouto. Mira, puedo dormir en el sofá, no habrá problema. Ya no soy un invitado, ¿verdad? Eres un poco, era un argumento débil, y lo sabía. Ya le había dicho a Shouto que podía quedarse todo el tiempo que quisiera, y Shouto había bromeado diciendo que se mudaría oficialmente. No arrugó la frente, e Izuku suspiró profundamente. Sigo pensando que no deberías dormir en el sofá. Entonces, ¿por qué no compartimos la cama? Es bastante grande, y griega. Shouto pareció un poco avergonzado por su siguiente comentario. Ha hecho bastante frío. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste? Podría haberme comprado otra manta. No quería molestarte. Caray, podrías haber dicho algo. Guay. Vale. Izuku no supo si era irritación, capitulación o puro agotamiento por una semana durmiendo en el viejo sofá. Bueno, entonces podemos compartir la cama. Pero si te molesto, me vuelvo al sofá. Feliz Navidad, bromeó Shouto. Mi amigo duerme de verdad. Y eso era otra cosa que solo una semana de convivencia le había demostrado. El chico mitad y mitad tenía un sentido del humor mordaz que podía atacar en los momentos más inesperados. Ya lo sabía, sí, pero aún así lo sorprendió en toda su magnitud. Y fue esa sorpresa la que lo hizo soltar una breve carcajada. Pasó otra semana antes de que Enji Todoroki irrumpiera en la panadería, frunciendo el ceño y fulminando con la mirada al ver a su hijo detrás del mostrador. Shouto. Por favor, tenga cuidado con los demás clientes, señor, o tendremos que pedirle que se vaya. El tono de Shouto era suave, pero había algo en él que decía claramente: dame una razón y haré que te saquen de aquí como una pelota de goma. ¿Qué te traigo hoy? Ya puedes dejar de enfurruñarte, siseó Enji, ahora plenamente consciente de la panadería llena de gente que lo observaba, y volver a casa. Ya te he consentido bastante. Me temo que no tenemos eso. ¿Puedo sugerirte la tarta de bayas de invierno? Acompañada con una taza de té Earl Grey. Al parecer, Enji sabía cuándo lo habían vencido y pidió los platos sugeridos antes de sentarse. Izuku se acercó a Shouto, con la mirada fija en su padre. ¿Quieres qué? No. Le llevaré el pedido, se portará bien. Además, tienes un cliente. Y, efectivamente, lo hizo.
La entrega fue bastante sencilla, solo a medio camino del pueblo, e Izuku llegó y regresó en menos de una hora. Enji no estaba allí cuando regresó. Shouto hojeaba distraídamente una revista en el mostrador cuando entró la bruja, y sonrió levemente cuando le preguntaron qué había sucedido. Lo baneé por una semana. ¿Qué? No podía portarse bien sin molestar a los demás clientes, así que le dije que se fuera y que si en una semana se portaba bien, hablaría con él. La sonrisa del adolescente adquirió un cariz decididamente travieso. Ahora puede enfadarse un poco. Ya sabe que no estoy jugando. Y si él comenzó Izuku, tratando de elegir sus palabras con cuidado. No lo hará. El tono de Shouto fue tajante, pero al ver las caras de Izuku y Mirio, explicó. Llamar a la policía significa publicidad, y eso significa someterse al juicio público. No tiene ni idea de si lo apoyarán o no, ni siquiera de qué conclusiones sacarán. Sea como sea, alguien queda mal en esta situación. Él por llamar a la policía por su hijo, o yo por haber hecho que llamaran a la policía. Lo cual le quedaría mal, así que listo, Shouto. Mirio asintió, sonriendo al comprender la idea. El adolescente heterocromático hizo una reverencia como si acabara de dar un espectáculo, antes de volver a trabajar. Enji regresó una semana después, más tranquilo, pero no menos disgustado. Izuku salía cuando entró el alcalde, y para cuando regresó, una entrega más larga, esta vez al huerto de Cherry Peak, y se quedó atrapado ayudando a bajar al gato del granero de las ramas más altas de un árbol. El hombre ya se había ido. Shouto estaba sentado en la mesita junto a la ventana, tomando chocolate caliente y observando la calle. ¿Cómo te fue?, preguntó Izuku, deslizándose en la silla frente a su amigo. Se portó bien. Sigue molesto, pero no armará un escándalo. Sabe dónde estoy, dijo, enumerando las razones con los dedos. Sabe que estoy a salvo y que sigo estudiando. De hecho, le dije que estoy haciendo más cosas aquí que en su casa. No le gustó mucho, pero le dije que lo consultara con mis profesores. Así que veremos qué nos dice la semana que viene en la revisión. Al menos se llevó algo para llevar, intervino Toshinori desde el mostrador. Eso está mejor que la semana pasada, y el té desperdiciado por tirar la taza de la mesa al irse. Las visitas semanales iban a convertirse en algo habitual entonces. El invierno daba paso lentamente a la primavera cuando Izuku por fin pudo asistir a una de las reuniones. Shouto le había llevado a su padre una taza de café con un toque de canela y un pastel danés, mientras que él había tomado una taza de té y uno de los panes rellenos. Izuku, almuerza y ven a sentarte con nosotros, sugirió Shouto, y bueno, ¿por qué no? La bruja trajo una botella de agua y un katsusando, y siguió a su amigo a la mesa. ¿Por qué está la bruja aquí?, preguntó Enji, frío y confundido al mismo tiempo. Porque yo se lo pedí. Y eso fue todo lo que Shouto dijo al respecto, con un tono que dejaba claro que no daría más explicaciones. Enji solo suspiró y dio un par de mordiscos a su pastel antes de volver a hablar. Tus profesores están satisfechos con el informe que entregaste recientemente. Dijeron que demostraba una comprensión más allá de la teoría, basada en las lecturas que te habían asignado. No es difícil entender algo cuando lo haces a diario. Después de todo, veo dónde se puede aplicar la teoría y dónde falla al analizar las ventas aquí. Ah, así que fue para uno de sus cursos de negocios. Izuku no pudo evitar sonreír. Y me ha ayudado a descubrir cómo mejorar mi marketing. ¿Entonces estás haciendo su marketing? El tono claramente decía que pensaba que Izuku estaba usando a su hijo, y la bruja se apresuró a intervenir. No. Me ha ofrecido ayuda aquí y allá, pero también ha dicho que básicamente me estoy promocionando, con lo de ser bruja y volar y griega. Su voz se fue apagando. Ha sido interesante ver cómo se pueden aplicar los principios tanto a un servicio cotidiano como a algo nuevo e inusual, concluyó Shouto. Enji lo miró fijamente un momento, pensativo. He oído hablar muy bien de su servicio de entrega, sobre todo últimamente. Rápido, confiable y amable. Esas son las tres cosas principales. Sí, señor. Izuku no pudo evitar los nervios, a pesar del orgullo que le invadía el cumplido. A eso me apunto. Sé que no puedo depender eternamente de la novedad de un parto en escoba. Muy cierto. Enji asintió, y ahí terminó la participación de Izuku en la conversación. Él tampoco iba a enfadarse. Los nervios le revolvían el estómago y le impedían comer mucho de su sándwich. El hombre mayor no se habría ido lo suficientemente pronto para el gusto de Izuku, y no pudo evitar soltar una carcajada cuando Shouto dio su veredicto sobre cómo había ido la visita. Creo que le gustas.
Había llegado la primavera, las flores habían florecido, y con ellas, la inminente cuenta regresiva para el fin de la ausencia de Izuku. Varios clientes que regresaban le habían preguntado si Izuku estaba emocionado por el fin de su tiempo allí, y más de una vez había sorprendido a Shouto mirándolo con una expresión indescifrable. Sin embargo, la respuesta siempre era la misma. Tengo muchas ganas de visitar a mi mamá, pero vuelvo. Me gusta tanto este lugar que no me puedo ir. Enji estuvo presente para escuchar esa respuesta una vez y asintió con satisfacción. Cuando Toshinori preguntó a qué se debía eso, el alcalde se encogió de hombros. Es bueno para el turismo, explicó. Quiere decir que, incluso cuando pase la novedad, seguirás siendo solicitada porque eres rápida y confiable, pero tienes la ventaja añadida de que la gente quiere ver a una bruja volando por ahí, ya que la mayoría no lo ha hecho, explicó Shouto durante la cena esa noche. Creo que simplemente no quiere admitir en voz alta que le gustas lo suficiente. En secreto, Izuku no estaba tan seguro, pero era el padre de Shouto. Él lo sabría mejor, ¿no? Así que se guardó ese pensamiento y siguió con lo suyo, respondiendo preguntas sobre qué haría al terminar su año y cómo esperaban que se quedara. Solo quiero ver a mi mamá un ratito, le dijo Izuku a uno, quien luego preguntó cuánto era un ratito. Eso lo detuvo en seco. No sé, quizás una semana. ¿2? Que sean 2, hace un año que no la ves, rió Toshinori. Yo también estaré de vacaciones la segunda semana, puedes enseñarme la ciudad. Y así fue como Izuku se enteró de que su madre y Toshinori habían estado hablando, que su madre los había estado vigilando con llamadas semanales, y que ella y el panadero habían decidido que también querían verse. Era una situación extraña, no me lo podías haber dicho. Dijo que probablemente extrañarías tu hogar y que quería asegurarse de que realmente estuvieras bien y que no exagerara para que se sintiera mejor. Pero para cuando faltaban unos días para irse, Izuku no pudo evitar admitir que estaba emocionado por ello. Sin embargo, Shouto parecía ponerse cada vez más tenso a medida que se acercaba el día. Finalmente, una noche, mientras yacían en la cama, el chico bicolor se dio la vuelta y suspiró. Entonces, supongo que mientras no estás debería empacar. ¿Qué quieres decir? Izuku salió de su letargo de inmediato y giró la cabeza para mirar al otro chico. Cuando regreses, probablemente querrás tener el apartamento para ti solo otra vez, ¿verdad? ¿Cuándo te ha hecho pensar eso? Eso hizo que Shouto se detuviera en seco. ¿Te importaría que me quedara? Shouto, probablemente eres la única razón por la que mis plantas de interior están vivas ahora mismo. Izuku bostezó y hundió la cabeza en la almohada. Además, pareces más feliz aquí, y es agradable tener a alguien con quien volver a casa por las noches. Los tranquilos sonidos de la noche fueron el único ruido por un rato, e Izuku empezó a preguntarse si Shouto se habría quedado dormido, hasta que oyó una suave risa. Entonces supongo que me quedaré para siempre. Mi bebé. Mamá. Izuku aterrizó en la azotea del apartamento, dejando caer su escoba antes de que su madre lo abrazara. Te dije que no tenías que esperarme. Va, resopló Inko con lágrimas en los ojos. Prefiero esperarte aquí antes que aterrizar sin mí. ¿Qué tal el vuelo? ¿Tienes hambre? Izuku le contó todo sobre su vuelo a casa, sobre su partida esa mañana, sobre las cosas que no pudo incluir en sus cartas mientras comían katsudon y se ponían al día. Bromeó con ella sobre Toshinori, y ella se rió. Parecía que no había pasado el tiempo, a pesar de saber que definitivamente sí. No fue hasta el tercer día que Izuku se dio cuenta. Extrañaba a Shouto. También extrañaba el pueblo y la panadería, por supuesto, pero no pudo evitar ver ciertos lugares emblemáticos y pensar, ¿qué pensará Shouto de esto? Su repentino silencio no pasó inadvertido para Inko. ¿Estás bien? Preguntó con cuidado, como si temiera que su hijo saliera corriendo. Tengo nostalgia, creo. Pero estoy en casa, así que no tiene sentido. ¿Se puede extrañar a alguien? Inko ni siquiera tuvo que pensar. ¿Shouto? Cuando Izuku la miró sorprendido, ella simplemente sonrió. En todas tus historias aparece él. Aunque Toshinori no me lo hubiera contado, podría deducirlo. Su hijo se quedó sentado en silencio unos minutos antes de suspirar. Sí. Extraño a Shouto. Hay tantas cosas aquí que creo que le interesarían, tantas cosas que querría ver. Pero luego pienso en él de vuelta, allí solo y. ¿Te refieres a volver sola a casa? Capté la pausa, sonrió Inko. Cariño, no tienes que sentirte mal si ya no te sientes como en casa. Ese es parte del propósito de este año fuera, encontrar un lugar propio. Es parte de crecer, encontrar un lugar y gente que amas, y empezar a sentir que ese es tu hogar.
Al principio puede dar miedo, pero por eso las brujas pasamos por un año de prueba. Para que, si el nuevo lugar no nos sienta bien, sepamos que aún podemos volver a nuestro hogar original. No todos encuentran el lugar adecuado desde el principio, ni siquiera a veces. Pero parece que tú lo has encontrado. Pero, ¿eso no significa que ahora estás solo?, preguntó Izuku, haciendo pucheros al ver la risa de su madre. Hablo en serio. Izuku, cariño, no estoy sola, no cuando tengo amigos con quienes hablar. Y cuando sé que estás ahí fuera divirtiéndote y haciendo amigos, me siento más tranquila. Sí, te extraño, pero eso es parte de ser madre, saber que un día tu hijo crecerá y dejará el nido. Saber que te he dado las herramientas que pude, y un espacio seguro si lo necesitas, hace que verte volar sea aún más maravilloso. Su sonrisa era un poco llorosa, pero Izuku notó que eran lágrimas de orgullo. Inko había creído de verdad en él, incluso cuando tenía miedo. Desde sus primeros pasos, hasta su primer vuelo, y cuando se fue un año antes, ella había creído que lograría grandes cosas. Y ahora podía ver, en sus ojos, que se había convertido en un joven seguro de sí mismo, con una vida propia y gente que también lo amaba. Y eso ayudó a aliviar la última tensión en el corazón de Izuku. Pasado mañana, creo que me iré a casa pasado mañana. El sol de la tarde calentaba y Shouto se encontraba dormitando en el pequeño camino frente al apartamento. Podía oír olas y gaviotas a lo lejos, y era casi como una canción de cuna. Toshinori había salido esa mañana, diciendo que iba a tomarse un día extra en la ciudad, y que la panadería estaría cerrada el resto de la semana y la siguiente. Mirio no se quejaba. Tenía un examen en una asignatura que le estaba dando problemas y agradecía el tiempo extra de estudio, además de pasar un poco más con Tamaki. Shouto, sin embargo, no estaba tan contento. El cierre de la panadería significaba más tiempo a solas para extrañar a Izuku. Más tiempo para preguntarse si debería haber dicho algo antes de irse, por si acaso Izuku decidía no volver. Hey. La voz llamó su atención y Shouto se sobresaltó, mirando hacia arriba para ver Izuku. Una sonrisa se dibujó en su rostro y saltó de la silla que había sacado, saludando. La bruja parecía acercarse rápidamente. Sin previo aviso, Izuku soltó su escoba y se quitó la mochila de los hombros, dejándolos caer al pasillo mientras él chocaba con Shouto. El chico sintió que se quedaba sin aliento, pero no dudó en devolverle el abrazo, hundiendo la nariz en su cabello y oliendo el aroma del sol. «Llegas temprano», murmuró cuando recuperó el aliento, provocando una risa de alegría. «Siento nostalgia. ¿Pero no estabas en casa?» «Ya no», dijo Izuku, retrocediendo lo suficiente para mirar a Shouto a los ojos. «No estabas allí. No se siente como en casa si no estás. Así que acorté mi viaje». Shouto no pudo evitarlo. Abrazó a Izuku de nuevo. «Te extrañé», admitió, sintiendo que Izuku también lo agarraba con más fuerza. «Yo también te extrañé. La próxima vez iremos los dos. Mamá quiere conocer a mi persona de todas formas». «¿Tu persona, eh?» No pudo evitar el tono burlón, pero incluso con el rubor Izuku lo miró sin dudas en sus ojos. «Sí, mi persona. Si no me equivoco y te parece bien una bruja». Shouto se rió de eso, con lágrimas en los ojos. Sintió que la sonrisa le iba a partir la cara. «Entonces también tendrás que conocer a mi mamá. Ya que también eres mi persona. Estará encantada, no creo que nadie en nuestra familia haya estado con una bruja antes». La pareja se sonrió, sin dejarse ir, con el corazón más ligero que la escoba que descansaba cerca de sus pies. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.